Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada sobre inteligencia artificial e ingeniería en España, casos de uso y aplicaciones, que ha organizado el Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial y el Comité de Sociedad Digital del Instituto de Ingeniería de España. La verdad es que, en fin, estos son de los grupos más vanguardistas que tenemos ahora mismo en el instituto, y es lógico, ¿no? Porque la inteligencia artificial pues es una cosa que hace tiempo no se hablaba, e incluso, como veréis a lo largo de la jornada, con la encuesta que se va a hacer, pues bueno, se va a ver que hay algunos problemas de implantación de la inteligencia artificial en nuestras empresas, pero bueno, como tantas otras veces, el instituto es el ágora donde se debaten y donde se implementan las nuevas tecnologías, y yo creo que este es un foro magnífico. Comentaba, antes de estar en conexión con todos vosotros, comentaba que se ha llenado las plazas del instituto, que normalmente son 100, aunque dejamos, digamos, un 50 más, por si acaso no se consta todo el mundo, y esta vez han batido los récords. Hay más de 100, vamos, ha habido 150 personas apuntadas, que esperemos que se vayan conectando, y si no, seguro que lo van a ver en la web después, ¿no? Lo único que me queda a mí es animaros a continuar en el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a entrar en nuestras vidas, va a entrar con mucha más fuerza, y me gustaría pues que desde el instituto seamos una vanguardia dentro de este asunto. Dar las gracias a Gustavo Highlander, que es el presidente del grupo de trabajo, a Alejandro Carazo, a Luis Bellido, a Belén Feu, Carlos Barrera del Amo y Manuel Gallardo, porque nos van a ilustrar con todos sus conocimientos sobre el tema, y que está previsto que acabe a las 8:20, aunque me han dicho que esto se va a prolongar hasta cerca de las 9, con lo cual yo, si puedo, aunque sea, me volveré a conectar desde donde esté al final, y a lo mejor asisto a la despedida. En fin, nada más que daros las gracias a todos vosotros, y que espero que paséis una tarde muy agradable. Qué mejor que con la inteligencia, y además artificial. O sea que adelante. Pues ya, Gustavo, no tengo nada más que decir. Te cedo la palabra a ti para que dé la bienvenida también a los asistentes. Pues muchas gracias, Luis. Gracias al presidente por sus palabras de introducción. Y a continuación yo doy la bienvenida a todos los presentes, especialmente a los intervinientes, en esta jornada sobre inteligencia artificial, que no es la primera que se hace en el instituto, y a la cual seguirán otras más a lo largo de los próximos meses, esperando que sea no solo de formato virtual, sino que nos permita ser, si las circunstancias lo requieren y Dios lo permite, de forma semipresencial al menos, ¿no? Por lo cual podemos tener una mayor interactividad que la que da el foro. Por otra parte, también agradecer muy especialmente a Alex Carazo como coordinador, moderador de la jornada, y a los intervinientes que hacen posible la jornada de hoy, que pertenecen a campos y sectores intencionalmente diversos, para que veamos que la inteligencia artificial como ente transversal pues está no solo presente en los medios de comunicación como una cosa que vende mucho, sino también como un hecho real que va cada vez tomando mayor cuerpo y tenemos que tomar, en general hablo, mayor conciencia del impacto que va a tener en todas las actividades de cualquier tipo, ¿no? No solamente profesionales, sino en el entorno en que nos movemos. A la orden del día de hoy están las distintas actuaciones. Entonces, muchas gracias a Alejandro Carazo, que es el vicepresidente del Comité de Sociedad de la Información, a Luis Bellido, que es profesor de investigación de mercado y autor de la encuesta que hemos lanzado, a la cual seguirán otras, ¿no?, más específicas, más concretas, sobre el estatus actual de la inteligencia artificial, a los distintos miembros de las asociaciones que componen el instituto, a Belén Feu, de Ingeniería de Sistemas, coordinadora de equipo de innovación de inteligencia artificial del IDF, a don Carlos Barrera del Amo, de Forest Technology, que es el Project Manager, y a Manuel Gallardo, que es del Centro Español de Servicios Telemáticos, consejero de CESTEL. Buenas tardes a todos. Yo voy a comenzar ahora con una presentación basada en 3 parámetros, con ánimo no de entrar detalladamente en cada una de las transparencias, para no extenderme mucho, porque lo importante son lo que puedan decir los intervinientes, pero sí para centrar un poco la situación en la cual nos movemos. Entonces, voy a permitir compartir pantalla, si me permitís, y si puedo acceder, la primera, ¿no?
y no sale mal, pues paso directamente a la presentación. Está. ¿Está? Sí. Sí, vale. Y lo que quiero ver es si aparece solamente la presentación o no. Ahora. Voy a cerrar esto aquí para que me permite. Entonces, como decía, me voy a centrar especialmente en los dos segundos apartados, que son por qué importa, hacia dónde vamos, pensando qué es la inteligencia artificial, que obviamente para la mayoría de los que están asistiendo a esta jornada, o para muchos, sin embargo, no lo es una breve introducción de todos conocida, centrándome solamente en unos aspectos fundamentales, ¿no? El aspecto que es el aspecto tecnológico, ¿no? No es alguna invención, no es algo del futuro, no es algo que tiene que ver con las películas de Blade Runner o otras más, Odisea del espacio, sino que es algo que toma cuerpo y que no necesariamente el cuerpo tiene que ser un cuerpo humanoide, tipo robot, cuando uno piensa que el robot es algo que tiene que ser naturalmente algo físico, ¿no? Sino que puede ser algo inmaterial. De hecho, en la mayoría de los casos que estamos, llamémoslo así, entre comillas, disfrutando, por decirlo de alguna manera, no son robots físicos con una constitución, la que fuera sea, sino más bien serán o son virtuales, ¿no? Esa tecnología, lo que ocurre es que cada vez está presente en nuestro día y cada vez más a todas horas, ¿no? En algunos casos con buen sentido y otro con buen fin y otro con no tanto, ¿no? Basándose en procesos que incluyen aprendizaje, razonamiento y autocorrección y que su uso y desarrollo no para de crecer. ¿Y por qué ocurre esto? Es por las propias características que tiene la inteligencia artificial, que nos ayuda a realizar tareas repetitivas, permite un aprendizaje automático, bien sea Machine Learning o más profundo, Deep Learning, y básicamente es un sistema informático compuesto de distintos elementos, ¿no? Los que dan lugar o posibilitan la actuación de inteligencia artificial. No es una tecnología única, sino que está compuesta de, bueno, sino una constelación de múltiples tecnologías, ¿no? Como veis en esta figura que intenta reflejar un poco brevemente y sinópticamente lo que interviene en ello, que es lo que ocurre de una forma casi general y básica en muchos aspectos, pero fundamentalmente lo que pretende la inteligencia artificial es una simulación de procesos de la inteligencia humana por parte de máquinas, y lo pongo entre comillas, en concreto que son sistemas informáticos, ¿no? Entendiendo como máquina, utilizando esa palabra cuando algunas veces o muchas sabemos que no es una máquina tal cual, o físicamente, como he dicho antes. La inteligencia artificial se refiere a sistemas que aprenden de manera autónoma o semiautónoma, partiendo de grandes bases de datos. Mientras mayor sea la información que podemos tener disponible, más preciso será el sistema, y de una serie de algoritmos mediante un modelo que podemos entender en 4 partes: identificar el problema, analizar las situaciones y estudiar las posibles variables, bien sea parecidas o relacionadas, establecer a través de un sistema estadístico cuál podía ser el resultado de este problema, y después también la capacidad de producir una solución factible y con la capacidad, decía, de aprender, ¿no? Tenemos que recordar que toda la inteligencia artificial se desarrolla a partir de algoritmos, que los datos naturalmente pueden ser observables, disponibles o datos generados de alguna empresa, que ya indicar de dónde vienen los datos, pues ya puede darse a entender que algunas veces la situación no es todo lo deseable que fuera o que se fuera necesitara. Y después también la propia naturaleza de los algoritmos que se construyen iterando sobre estos datos para aprender de ellos, ¿no? Entonces, por mucho que sean las predicciones del aprendizaje profundo, todavía no hay un mecanismo concreto de cómo se sabe o a qué conclusiones se llega, ¿no? Esto empieza a plantear en muchas situaciones un problema de confianza en la propia inteligencia artificial y, en cierto modo, en algunos casos, un cierto rechazo y cierto temor en cuanto a su uso, ¿no? Pero quizás también es la propia naturaleza de la inteligencia. Esto ha llegado, obviamente, para quedarse. Tanta publicidad, entendido publicidades, no hay casi ningún día donde no haya un montón de noticias sobre distintos elementos de inteligencia artificial. No voy a pasar por no retomar la presentación, pero ayer mismo IBM nos indicaba que había un programa de inteligencia artificial que había desarrollado para desarrollar debates, ¿no?, con personas humanas, ¿no? Pudieron llegar en algunos casos modificar la opinión de que ciertas personas estuvieran sometiendo temas, ¿no? Con lo cual, bien, eso tiene otras connotaciones en las cuales no voy a entrar, pero bueno, que sabemos que por dónde nos pueden llegar o nos pueden ir en la situación.
todos hablan de la inteligencia artificial y se ofrecen soluciones que pueden cambiar todo lo existente. Bueno, realmente hay muchos mitos dando vueltas alrededor de esta tecnología. Es verdad que muchos planteamientos, en un momento diría que hay 4 tipos, ¿no?, por simplificar el tema, pero realmente no están ni mucho menos desarrollados, especialmente los 2 últimos que hay. Entonces, debemos tener cierta precaución, ¿no?, o cierto realismo a la hora de considerar este tipo de actuaciones, que es verdad, está presente y, como voy a indicar después, está claro que vamos hacia ese sistema, este cambio evolutivo de no solo de revolución industrial, sino de tema de sociedad, y que es un aspecto importante a tener en cuenta y valorar, pero hay que enfrentarlo y tomar conciencia de cuál es la situación que tenemos, ¿no? Hay ventajas e inconvenientes, y voy a pasar ligeramente sobre ella porque está claro que cualquier tecnología siempre presenta ventajas e inconvenientes, pero en el caso de la inteligencia artificial hay una serie de componentes que tiene que ver que cuanto más complicado sea y complejo se vuelva el sistema de inteligencia artificial, más probable hace que pueda haber un impacto sobre las personas tan temidas. Bueno, eso ha ocurrido siempre en cualquier revolución industrial y han surgido nuevas situaciones y nuevas oportunidades, pero en este caso la situación es bastante diferente a lo que podía ocurrir hace simplemente algunas centenas de años, ¿no?, por no decir los últimos 50 años, ¿no? Es un aspecto a tener en cuenta y a considerar importante. De hecho, el grupo de trabajo del cual yo soy el presidente tiene como misión es detectar, alcanzar y proponer cuáles serían los cambios que habría que hacer. Ya vamos en algunos casos tarde, no por el propio grupo de trabajo, en cuanto al sistema formativo, en cuanto a las necesidades que tendrían la ingeniería en cualquiera de sus distintos aspectos, de cara a contemplar de una forma satisfactoria y positiva y productiva los ingredientes, si me permitís expresar esa palabra, de la inteligencia artificial dentro del ámbito de aplicación y con su reflejo natural en la sociedad en general. ¿El por qué importa? Pues eso es lo que estaba diciendo antes. ¿Qué es? Podríamos estar hablando mucho tiempo. ¿Qué es y qué es lo que no es? Pero lo que sí está claro es que la inteligencia artificial, formando parte de la 4ª revolución industrial que se dice, junto con otros ingredientes como herramienta disruptiva o elementos disruptivos que hay, cada vez tiene mayor relevancia, y esta sociedad de información, que está de un mundo creciente o que está de un mundo, diría, casi en algunos casos, no es totalmente establecido, evoluciona hacia un concepto de sociedad 5.0, en las cuales las revoluciones tecnológicas, que ya veis que se recurre a lo largo del tiempo, pero que bueno, en estas la 3ª y 4ª ya no hay tanto tiempo, cada vez es más rápido. Y estamos viviendo, como todos sabemos, un mundo de cambio creciente que algunas veces no es tan fácil de seguir, establecer o organizarse. Este concepto de sociedad 5.0, los japoneses bastante adelantados en este tema, lo que trata es de aprovechar al máximo la revolución que se conseguirá o que se pretende conseguir o que ya está en camino de la tecnología, en este caso inteligencia artificial. Ya sabéis, bueno, si no sabéis yo os comento, que en Japón el tema de la robotización viene ya de hace muchísimo tiempo, tanto con aspecto humanoide como no humanoide, y con una característica un poco particular, específica, dada la propia característica de idiosincrasia del mundo japonés. Realmente es un cambio tecnológico, económico, geopolítico y de mentalidad, que son los aspectos que tenemos que tener en cuenta. En estos 3 últimos 4 años, por decir algo, pues 3, 4, 5, 2, especialmente es lo de menos, se ha pasado de hablar de un término desconocido, que ya lleva más de 50 años establecido por John McCarthy, y después también establecido por Alan Turing, que todos conocemos también como un elemento de validación de inteligencia artificial. Pero bueno, es que todo el mecanismo de automatización, de robotización, si pensamos en, no sé, las puertas que en el mundo griego se abrían de una forma automática, o en el dispensador de bebidas que había, o yo qué sé, el mecanismo de antícitra, ya veréis que todo el tema de automatismo ya en la mente humana hacía tiempo que tenía lugar, ¿no? Solamente que ahora la gran cantidad de datos, la velocidad y la potencia del tratamiento de información hace posible avanzar hacia otros caminos que antes eran pues, no tan fáciles, o por lo menos no tan impensables en algunos casos. Es una realidad, lo encontramos por todas partes, y el principal elemento de conflicto es que se necesita un conjunto de datos
muy grande, y mientras más grande mejor, para conseguir resultados más precisos. Pero después también tiene que haber una clasificación y una persona tiene que aplicar un algoritmo que debe ser lo más objetivo posible. Básicamente, pasa hoy el problema o la problemática en educar la inteligencia artificial para la sociedad. Que todos sepamos que va a afectar a nuestra vida cotidiana y está afectando más de lo que queremos y más de lo que podemos nunca pensar, ¿no? Y entonces lo que tenemos que tener es conocerla, aplicarla, y a lo que se debe tener en cuenta es quién está detrás, porque al fin y al cabo todavía hay detrás personas con intereses positivos, o en algunos casos negativos, o cualquiera que sea. No entro a calificar. Entre todas las tecnologías que hay, evidentemente la inteligencia artificial será la más disruptiva de todas y la más importante, lo está haciendo, y la disrupción, como ya sabemos, trae nuevo equilibrio. Unos productos se sustituyen por otros que desaparecen, nada más que tenemos que ver el inmenso cambio de hace unos años con la BlackBerry, el Apple y elementos que tienen que ver en nuestro día a día que simplemente hace 4, 5, 6 años ni siquiera existían, ¿no? Y nuevos tipos de economía que van surgiendo. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial, de ese punto de vista, pasa a considerarse que es más de una nueva tecnología, que en el fondo no es más que eso, pero pasa a considerarse que provoca cambios en toda organización económica y social. Es un área con una evolución exponencial, por sus propias características, como he dicho antes, y que va a tener un fuerte impacto, está teniendo ya, en la economía, en el mercado laboral y en la sociedad en general. Otros países y otros continentes van por encima de nosotros. Europa, en ese afán regulatorio, que positivo o no, pues se está quedando atrás. Y si comentamos el caso de España, pues yo creo que sobra cualquier comentario. Es una tecnología capaz de imitar funciones humanas relacionadas con el conocimiento, y si tenemos datos podemos hacer cualquier cosa. Este sería el elemento básico para que la inteligencia artificial funcione y pueda producir resultados más o menos óptimos en una sociedad inteligente. Pero ¿somos conscientes de la luz y la presión que conlleva? Pues bueno, todo esto tiene que estar relacionado con un proceso de innovación responsable y consecuencia, en el cual la ética, la seguridad, las normas, la regulación deben considerarse cuidadosamente a medida que desarrollamos este tipo de tecnología. Distintos foros, ambientes, conferencias o congresos internacionales, este aspecto de inteligencia artificial, ciberseguridad y derechos humanos están muy debatidos y se siguen debatiendo acerca del futuro o la aplicabilidad de la inteligencia artificial, y no obstante son cambios profundos, como ya he dicho y repito, los que se están provocando sobre la industria, el mercado, el mundo empresarial, sobre la sociedad en general. Es decir, estamos teniendo una gran dependencia sobre la tecnología. Pues dicho esto, y sin nada más, y si después hay alguna pregunta, yo con mucho gusto la atenderé, pues doy paso a don Alejandro Carazo, que es el vicepresidente y moderador de la jornada, que pues nos irá presentando y va teniendo en cuenta, Perfecto, coordinando la actividad. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Desconecto de la pantalla, quito la pantalla, dejo de compartir. Muchas gracias, Gustavo. Pues vamos a entrar ya en materia. Al horario previsto, ¿no? Sí, sí. Vamos a entrar ya en materia, siguiendo el programa, con Luis Bellido, que es el autor al cual hemos ayudado desde el grupo de trabajo y desde el Comité de Sociedad Digital del Instituto, pero él es el que la ha diseñado y la ha perfeccionado, y ahora va a hablar en qué consiste esta encuesta, que está ya en el terreno siendo rellenada por todos los ingenieros de España de máster y de segundo ciclo que tengan a bien rellenarla. Te paso la palabra, Luis. Gracias, Alex. Gracias, Gustavo. Y gracias al presidente del Instituto y a toda la organización del Instituto. Mirad, el origen de la encuesta se explica porque en el Comité de Sociedad Digital, en la mayoría de las reuniones que hemos celebrado, pues hemos tratado la necesidad de conocer el grado de implantación de la inteligencia artificial en la industria española. Queríamos conocer el grado de preparación que tenemos todos los ingenieros españoles en esta área. Y si teníamos la necesidad de utilizar la inteligencia artificial profesionalmente.
Contactamos con el grupo de trabajo de inteligencia artificial del instituto, que además tienen miembros conjuntos en nuestro comité y en el propio grupo de trabajo. Y comenzamos conjuntamente a realizar esta tarea. Nos pusimos a investigar al principio, a ver si existía, y queríamos conocer cuál era el objetivo. O sea, queríamos definir cuál era el objetivo principal, y es claramente al final, después de varias opiniones, exactamente queremos conocer el grado de implantación de la inteligencia artificial en España. Así ampliamos y precisamos el ámbito del estudio. Y siempre que se inicia una indagación de este tipo, pues se intenta concretar y delimitar los aspectos subyacentes que asisten a la definición principal. La definición es una frase, un resumen, y siempre hay algo adicional. Bueno, y los hemos limitado a dos, los hemos llamado objetivos secundarios. Uno es el interés y la importancia que España concede a la inteligencia artificial. Y el segundo es el grado de preparación y formación que tenemos los ingenieros españoles en inteligencia artificial. Es decir, si vemos la necesidad de formarnos, si los nuevos ingenieros poseen ya esta formación cuando se gradúan en las escuelas. Bueno, con los resultados que obtengamos en este estudio, tenemos la intención de proseguir la investigación intentando conseguir otros objetivos, como son lo que decía Gustavo, los valores éticos de la implantación de la inteligencia artificial y los riesgos que acarrea el desarrollo de la inteligencia artificial en la industria española, en España, y en todos los sistemas productivos en general. Hemos estado buscando estudios que tratasen sobre estas cuestiones y no encontramos nada publicado. Así que iniciamos una investigación cuantitativa para lograr lo que queríamos, es decir, iniciamos la elaboración y puesta en marcha de una encuesta de investigación que cuantifique los objetivos que estábamos buscando. Queremos que esta encuesta sea además un primer análisis o el primer análisis de un estudio más completo. En este primer trabajo pretendemos conseguir información general básica sobre este asunto. Cuando validemos y analicemos la información que consigamos con esta encuesta, extraeremos las conclusiones y las utilizaremos tanto en el Comité de Sociedad Digital como en el grupo de trabajo para enfocar con mayor precisión jornadas como esta que estamos evaluando y, si acaso, pues proponer alguna nueva. Los resultados que obtengamos de la encuesta se pondrán a disposición de todos los comités y grupos de trabajo del instituto que estén interesados y la haremos público, o el instituto la hará público como considere conveniente. En cualquier caso, cualquiera que esté interesado en conseguir los resultados, pues que nos lo solicite. Estará terminada, yo calculo que en un mes. Todavía está abierto el plazo, calculo que en un mes tengamos, o un mes y medio, los resultados definitivos. Con el estudio completo, que ya os digo que pretendemos que tenga más encuestas y trabajos, pues pretendemos tener una visión clara del fenómeno, de la situación y de la posible previsible evolución de la inteligencia artificial en España. Juntamente con el grupo de trabajo, y como muy bien ha explicado Gustavo, pues hay muchos aspectos a que tener en cuenta. Lo que queremos es acotarlos y encaminarlos adecuadamente. Para esta encuesta, el universo del estudio lo constituimos todos los ingenieros españoles que pertenecemos a asociaciones de ingenieros de todas las ramas, desde montes, minas, agrónomos, navales, aeronáuticos, teleco, industriales, caminos, y que estén asociadas al Instituto de la Ingeniería de España. Esto se considera una muestra suficientemente amplia para el objetivo que se pretende. El cuestionario que hemos hecho consta de 9 preguntas sobre formación y preparación de los ingenieros en la inteligencia artificial.
otras 12 preguntas sobre uso y utilización de la inteligencia en el ámbito profesional y el grado de automatización e impacto en la productividad de las empresas y alguna posible previsión del impacto en el empleo en el cercano. Al final hay 7 preguntas, como siempre, de clasificación, la edad, el nivel económico y una más abierta en el que se pueden exponer, pues todos los que respondan a la encuesta pueden exponer cualquier cuestión que consideren. Nosotros la tomaremos. Estas preguntas son difíciles de codificar, pero trataremos de ver qué inquietudes están exponiendo las personas. Por hablar un minuto de metodología de la encuesta, hemos elegido Google Forms, que como sabéis no tiene coste y es el medio adecuado para recoger respuestas. Se están enviando, porque todavía se están enviando correos electrónicos personalizados a todos los ingenieros a través de las asociaciones. Y como he dicho, pues es una muestra suficientemente amplia para alcanzar los objetivos. La encuesta, como digo, tiene un tamaño adecuado, esas 30 preguntas, y según los resultados que se obtengan, pues igual necesitamos una investigación más específica o nos ayude a enfocar el resto del estudio que queremos tener. Hoy lunes, más o menos, estamos a mitad del periodo de la encuesta. Y aquellos que no hayáis respondido, pues la tenéis a vuestra disposición para responder. No la cerraremos todavía. Y ahora quiero adelantar en 2 minutos 3 las primeras conclusiones que he visto hasta ahora. Ya digo que estamos a mitad de encuesta, todavía faltan muchos por responder. De todas formas, tenemos un índice de error casi cercano al 5%, lo cual nos va a ayudar bastante. Pero sí quería acabar esta presentación de la encuesta con las 4 conclusiones o 8 conclusiones que tenemos hasta ahora. Primera conclusión. La inteligencia artificial está presente en el desempeño del trabajo del 40% de los consultados, que infiriendo resultados es el 40% de los ingenieros españoles. Segunda conclusión, 3/4 de los ingenieros no se consideran suficientemente instruidos y tampoco se están instruyendo, aunque la mitad de los ingenieros quiere hacerlo o está considerando hacerlo en un futuro breve, formarse en inteligencia artificial. Tercero, el 95%, es decir, casi la mayoría aplastante, considera conveniente que los ingenieros se formen en inteligencia artificial. Y el 60% de los ingenieros encuestados no tiene experiencia en inteligencia artificial. Esto está, como veis, relacionado con la primera cuestión que dice que el 40% está presente la inteligencia artificial en el desempeño. De todas formas, aquí todavía estas son conclusiones muy básicas, porque quiero cruzar tablas, analizar, que ese es el objetivo de la encuesta, obviamente. Cruzar, analizar, ver sectores y ver más cosas. De los ingenieros que tienen experiencia, 1/3 lo tienen en herramientas de aprendizaje automático, 1/5 en robótica y otro 1/5 en reconocimiento de imágenes, que son las áreas más importantes de trabajo que hay ahora mismo en España. Los ingenieros españoles pensamos que la inteligencia artificial aporta valor, sobre todo en áreas de IT, o sea, en informática, en sistemas de información y en desarrollo e innovación en estas áreas. Piensan que es donde tiene el verdadero trabajo, la verdadera aplicación ahora mismo. Casi la mitad de los ingenieros no cree que su empresa está considerando la inteligencia artificial en sus previsiones estratégicas y además considera que su empresa no dispone de los medios adecuados para utilizarla. De todas formas, esto tomadlo entre
entre comillas, porque quiero ver qué sectores y en qué áreas está considerado. Como no está finalizada la encuesta, todavía obviamente no voy a hacer ningún cruce de tablas para hallar los estadísticos que nos confirmen la representatividad de cada uno de los sectores. Octavo, la mayoría de los encuestados considera que hay mucha necesidad de profesionales, de infraestructuras y de acceso a fuentes de información. Mucha necesidad. Es decir, estas tres cosas, profesionales, infraestructuras y fuentes de información, consideran todos que es necesario para el desarrollo y la implantación. La novena conclusión es que más de los 3/4 de los ingenieros consideramos que todo puede automatizarse, todo proceso puede automatizarse con inteligencia artificial. Y la última conclusión, que no es una conclusión, pero sí lo advierto, que hemos preguntado por el impacto en el empleo y la productividad, pero las respuestas son muy variadas y aquí sí que es necesario ver dónde hay impacto, en qué sectores, si en el sector público, privado, en producción, en marketing. Esto es, tengo que hacerlo. Pero sí que hay respuestas muy variadas. Nada más, esto es el resumen. Yo estoy a disposición de todos los presentes a través del instituto ya les facilitaremos, Alex, nuestro correo, nuestra dirección o donde sea, o en LinkedIn, para contactar con nosotros si tienen alguna, y en la sesión de hoy, pues para resolver las pegas que alguien pueda tener. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Luis. Gracias por este anticipo. Bueno, pues paso la palabra a doña Belén Feu, que trabaja en el ISDEFE, es ingeniera de sistemas y coordinadora del equipo de innovación en inteligencia artificial. Ella va a hacernos un enfoque, como reza el resumen de su ponencia, sobre la inteligencia artificial en la defensa. Cuando quieras, Belén. ¿Tienes el micrófono abierto? Ahora sí, creo. Vale, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, quería presentarme primeramente. Soy Belén Feu, soy la coordinadora del equipo de innovación de inteligencia artificial de la Gerencia de Plataformas y Sistemas Tácticos de ISDEFE, ¿no? ISDEFE es una empresa que forma parte del sector público estatal, es una empresa pública, medio propio de la administración, de referencia en el ámbito de defensa y seguridad, y especializada pues, en aportar soluciones, servicios de ingeniería, consultoría y asistencia técnica a la administración pública. Quería primeramente agradecer la invitación del Instituto de Ingeniería de España a ISDEFE y en particular a mí para la participación en esta jornada de inteligencia artificial. Mi presentación pues, va a ir enfocada a la aplicabilidad y los casos de uso de la inteligencia artificial en el marco de la defensa, pero también quería dar unas pinceladas de cuáles son los principios y los requisitos para una integración exitosa de la inteligencia artificial. En el marco de la defensa, la inteligencia artificial se presenta como una tecnología estratégica indispensable para garantizar la superioridad operativa, ¿no? Principalmente en todo el marco de la defensa, pero en 7 dominios prioritarios. El primero de ellos, el mando y control. Cada vez se genera más información propia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de todos los dominios que participan en el ámbito de la defensa, y cada vez es más difícil procesar ese gran volumen de información que se dispone. Los sistemas de inteligencia artificial pues, van a permitir procesar esa información, ser capaz de tener una visión común de la situación que pueda apoyar pues, a una mejor toma de decisión.
lo que intentamos desde el punto de vista de mando y control es ser capaz de acortar y acelerar los procesos de toma de decisión con objeto de conseguir una ventaja operativa. Otro de los dominios donde va a tener un impacto muy fuerte por su propia naturaleza intrínseca es en el campo de la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento, sistemas de análisis de imagen o sistemas de extracción de conocimiento desde múltiples fuentes de datos, ¿no? También otro dominio prioritario va a ser el de la logística y el sostenimiento, tal como está ocurriendo en el sector civil también, ¿no? Disponer de estos sistemas nos van a permitir pues, anticipar fallos en los sistemas, en el caso de defensa, en plataformas y en los sistemas de armas, pero también nos van a permitir una optimización de los planes de mantenimiento. Operaciones del ciberespacio. Cada vez más recibimos ataques en nuestros sistemas de información y en nuestras comunicaciones, y la disposición de sistemas de inteligencia artificial nos van a permitir pues, detectar patrones de ataques y actuar en consecuencia, ¿no? Para poder evitar esos ataques. Incluso ser capaz de autoconfigurar nuestros sistemas para evitar las caídas de los servicios de red. Un campo que cada vez está más en el día a día es el de las operaciones de información y los deepfakes, ¿no? La propia tecnología, la propia inteligencia artificial se va a utilizar para generar información falsa, resúmenes falsos, vídeos, imágenes falsas, pero también debemos de tener desde el punto de marco de la defensa herramientas que nos permitan detectar que esa información es falsa y poder actuar en consecuencia para evitar campañas de desinformación e influencia en la ciudadanía. Otro de los campos de gran interés en el marco de la defensa va a ser la aplicación de esta tecnología en los vehículos semiautónomos y autónomos. Son vehículos que ya se están integrando en los países de referencia las Fuerzas Armadas de otros países, y que la inteligencia artificial se va a utilizar igual que se va a utilizar en el entorno civil. Sistemas de inteligencia para la percepción del entorno, para el reconocimiento de obstáculos, para el procesamiento de los datos de los propios sensores de la plataforma, etcétera, ¿no? Y por último, pues, su utilización en sistemas de armas pues, para la selección de los objetivos, para ver la necesidad de recursos que se puedan utilizar o incluso para el análisis de efectos. O sea que vemos que se va a utilizar en muchísimos campos desde un punto de vista de sectores dentro de defensa, pero si lo viéramos desde un punto de vista de capacidades, consideramos que la inteligencia artificial, por su aplicabilidad, tiene una serie de capacidades claves para el entorno de la defensa, como es a nivel de percepción, el uso en visión por ordenador, ¿no? Para la identificación y reconocimiento de imágenes, el campo de la inteligencia acústica, incluso en mantenimiento predictivo, es ser capaz de detectar a través del sonido, por ejemplo, de motores o de turbinas, si tienen sonidos extraños o anomalías que indiquen que hay que pasar un mantenimiento, ¿no? El campo del procesamiento del lenguaje natural para la extracción de conocimientos desde documentos va a ser muy aplicable en el campo de la defensa, y también asistentes en plataformas como se están utilizando ya en plataformas aeroespaciales. Y luego ya más orientado pues, al mando y control, pues el conocimiento de la situación, ser capaz de procesar información desde múltiple información y diferente que nos permita obtener una visión avanzada de la situación, pero no solo información propia, sino también información de fuentes abiertas, que cada vez están más disponibles y que ya empieza a ser parte de la información que tenemos que tener en cuenta para una toma de decisión. Sistemas de predicción que nos permitan anticipar situaciones y evitar riesgos, y planeamiento y optimización con distintos sistemas inteligentes que nos permitan ayudar al usuario en marcar alternativas, incluso en determinar análisis de efectos de posibles acciones. Como vemos, el campo es muy abierto, ¿no? Hay muchísima utilización de todas estas capacidades dentro del marco de los distintos sectores que hemos comentado, y que se acelerará todavía más con la habilitación de tecnologías como van a ser el 5G o el Internet de las cosas, que van a permitir un campo de actuación
diferente al que teníamos ahora mismo, primero porque podremos disponer de datos en tiempo real y luego porque tendremos una tecnología de comunicaciones que nos permitirá, por un lado, una capacidad para el envío de gran volúmenes de datos y, por otro lado, con una baja latencia, pudiendo disponer de aplicaciones en tiempo real, ¿no? Quería poner esta frase, ¿no?, que aparece en un spot publicitario de una operadora de red. Lo más innovador del 5G es lo que haremos con él, ¿no? Y efectivamente, la aplicabilidad que se le va a poder dar al campo de la inteligencia conectada, donde la inteligencia artificial va a tener un papel relevante, va a ser inimaginable. Pero no quería quedarme solo con las cosas que podemos hacer a nivel de casos de uso con el 5G, ¿no? Sino también quería marcar, aunque sea señalar, aquellos aspectos que consideramos básicos para llevar a cabo un determinado caso de uso o un sistema inteligente. La ética, como se ha comentado en alguna de las presentaciones anteriores, el gobierno de los datos, tener esa regulación y normalización de los datos, una calidad de datos correspondiente o esa privacidad de datos es absolutamente fundamental. Tener plataformas adaptadas para procesar todos esos datos y generar algoritmos, y no nos podemos olvidar de esa integración de equipos hombre-máquina, donde se tendrán que analizar el rendimiento de esos equipos hombre-máquina, ¿no? y que el usuario vaya ganando confianza en los sistemas de inteligencia artificial. Y en el campo de la defensa, ya en el entorno civil, por supuesto, pero el campo de la defensa es un papel fundamental el tema de la seguridad, ¿no? Seguridad en todo el proceso de un sistema inteligente, buscando pues, sistemas inteligentes que sean robustos y fiables. Y para ello consideramos que el enfoque con este tipo de sistemas tiene que ser incremental, incluso en la propia identificación de la capacidad, que en algunos entornos se visualiza perfectamente, pero en otros ni siquiera somos capaces de ver qué se puede hacer con la tecnología, ¿no? Ese enfoque incremental que nos permita identificar los límites, ver los riesgos e ir abordándolos para ir ganando confianza con los sistemas de inteligencia artificial. Es por ello por lo que muchísimas organizaciones se están creando centros de innovación y equipos de innovación, ¿no? Y eso es un poco la línea que se está haciendo desde nuestra compañía, en concreto desde nuestra gerencia de plataformas y sistemas tácticos, donde tenemos un grupo de innovación en inteligencia artificial para experimentación tecnológica. El objetivo de este grupo es prepararnos para poder dar asistencia técnica a nuestro cliente, que son las Fuerzas Armadas, en experimentar con las tecnologías, enfocar problemas, determinar arquitecturas robustas y fiables y definir pues, buenas especificaciones que permitan a nuestros clientes y también y facilita a la industria el desarrollo y la implementación de estos sistemas inteligentes. Dentro de este grupo de innovación, pues nosotros hacemos una serie de pruebas de conceptos rápidas que van un poco en línea con las capacidades de inteligencia artificial que hemos comentado anteriormente, pues de visión por ordenador, inteligencia acústica, ¿no? Y bueno, pues el objetivo es ese, prepararnos para dar un mejor servicio a nuestro cliente. Está claro, y como se ha visto en los resultados iniciales de la encuesta, que la inteligencia artificial va a tener un papel relevante en el futuro y que las capacidades van a ser enormes, ¿no? Pero aparte de esa oportunidad que nos brinda la tecnología, tenemos que tener en cuenta esos principios y requisitos para llevar a cabo un desarrollo de sistemas que sea equilibrado y que esté balanceado y que cumpla con todos los requisitos que queremos de un sistema inteligente. Muchísimas gracias. Gracias, Belén. Tenía el micrófono apagado para no hacer ruidos. Bueno, pues sin pausa prácticamente. Tengo una pregunta, pero te la haré para el final. Paso la palabra
a don Carlos Barrera del Amo, ingeniero industrial, project manager de la empresa Fora, Forest Technologies, que nos va a hablar sobre gemelo digital del arbolado en entornos urbanos mediante visión artificial y sensores remotos. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Se ve ya, ¿verdad? Sí. Vale, pues antes de nada me gustaría agradecer a Alejandro Carazo y al Instituto de la Ingeniería pues habernos dado oportunidad a participar en este encuentro tan interesante. Yo os voy a hablar del gemelo digital del arbolado en entornos urbanos realizado mediante visión artificial y sensores remotos. Primero, presentarme. Mi nombre es Carlos Barrera, soy ingeniero industrial y llevo un año trabajando en Fora Forest Technologies. Es una empresa joven que se dedica a temas relacionados con la gestión forestal, destacando 3 áreas principales: la innovación, la consultoría y la formación. La empresa está localizada en Soria. Somos una empresa de 14 personas con un alto grado de especialización. Muchos de ellos son doctores ingenieros de montes con numerosas publicaciones. Aunque últimamente el perfil de la empresa está cambiando y se están incorporando otros perfiles como puede ser el mío, que es más ingeniero industrial, o programadores o desarrolladores de programación. Estamos apostando muy fuerte por la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías. Una de las innovaciones que estamos introduciendo en nuestra línea de negocio es la del gemelo digital del arbolado urbano, que es la que vamos a tratar en esta presentación. ¿Qué es lo que queremos conseguir? La idea que necesitamos, lo que queremos conseguir, será posicionar y clasificar los árboles de un entorno urbano, de una zona urbana, o lo que es lo mismo, posicionarlos en un mapa. La imagen que vemos en pantalla es un recorte de un visor web que estamos desarrollando para gestionar el arbolado urbano. Aquí podemos ver en 3D la posición de los árboles, más o menos lo que queremos conseguir. Y luego a cada imagen 3D de árbol, pues asignarle un icono distinto y hacerlo proporcional a la altura real del árbol. Luego podríamos seleccionar el árbol y ver la especie que es, la altura, el tipo de hoja, las distintas características que tengamos de cada árbol que hayamos conseguido detectar. ¿Cómo conseguimos nuestro objetivo? Pues nos vamos a apoyar en los siguientes datos de partida. Por un lado, las ortofotografías aéreas, como esta que vemos en la imagen, que son fotos georreferenciadas, es decir, cada píxel de la imagen tiene asignado una localización, una latitud y una longitud, que nos hemos podido descargar del PNOA, que es el Plan Nacional de Ortofotografías Aéreas. Son imágenes de una resolución entre 20 y 50 centímetros, es decir, cada píxel sería unos 50 centímetros en la realidad, y tienen un periodo de actualización cada 2 o 3 años, según zonas. Se trata de un proyecto coordinado y cofinanciado entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, y son datos de libre acceso. También nos vamos a apoyar en los datos LIDAR. LIDAR es el acrónimo del inglés LiDAR, que es Laser Imaging Detection and Ranging, que es un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor hasta un objeto o superficie, utilizando un láser pulsado. Con estos dispositivos que van montados en drones o en aviones, en nuestro caso, obtenemos una nube de puntos en las coordenadas X y Z de cada punto del terreno. La densidad de puntos es de medio punto a 4 puntos por metro cuadrado, existiendo excepciones en las que la densidad puede ser mayor. Los datos también se distribuyen de manera gratuita a través del centro de descargas del CENIG en ficheros digitales de 2 por 2 kilómetros de extensión. También otros datos de partida pueden ser las imágenes a pie de calle. Son imágenes que podemos obtener nosotros mismos o descargar de plataformas como puede ser Google Street View, OpenStreetMaps o los mapas de Microsoft de Bings. Hay distintos servicios. Estas imágenes también tienen que estar georreferenciadas y tendremos que saber también la orientación y la inclinación del dispositivo desde donde se toma esa fotografía. En nuestro caso vamos a utilizar la fuente de datos de Google Street View con una API correspondiente. La descarga de estas imágenes tiene un coste que es unos 0,7 céntimos cada uno, unos $7 por cada 1000 imágenes. Nos hagamos una idea. Y también nos vamos a apoyar en imágenes multiespectrales. En este caso, dentro del espectro infrarrojo. El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el PNOA, también captura imágenes en infrarrojo, que utiliza para clasificar las nubes de puntos LIDAR. Y estas imágenes se pueden conseguir, pero tienen un coste. Estas hay que comprarlas.
Entonces, ¿cómo hacemos el posicionado? Pues lo que vamos a hacer es, esta imagen que vemos en pantalla es una imagen del LIDAR, del mapa de puntos que hemos estado hablando, de una zona de Pamplona. Para que os hagáis una idea, cada píxel de la imagen tiene asociado un valor de la altura que está representado en un rango de colores, del azul al amarillo. Para que se vea mejor, hemos eliminado los puntos con una altura menor de 0,5 metros, que estas zonas serían las que se ven en blanco en la imagen. Las zonas más oscuras serían las de menor altura y las más amarillas en la zona con más corresponderían a los edificios. En nuestro caso, los edificios no aportan información, por lo que queremos posicionar los árboles y puede incluso llegar a estorbar. Entonces, lo que hacemos es superponer una capa de edificios, que es esto en la capa naranja que nos hemos descargado del catastro, y lo que vamos a hacer es eliminar los puntos del LIDAR que coincidan con esta capa, quedando de esta manera. Y este sería nuestro resultado de todos los objetos que no son edificios que tienen cierta altura, que sería el LIDAR. Pero vamos a utilizar también de las imágenes multiespectrales. En la foto podemos ver una imagen aérea con las 3 bandas de color RGB. Estas imágenes también tienen una banda infrarroja con importante información para nosotros. Para que os hagáis una idea, para poder visualizar el infrarrojo, lo que hemos hecho es sustituir la banda roja por la infrarroja y obtenemos una imagen en falso color, que se llama, que nos da la información del infrarrojo. Podemos ver que la vegetación, en este caso, estaría en rojo y todo lo que no es vegetación más o menos tiene el mismo color que tenía antes. Esto es importante para nosotros porque podemos hacer un filtro por rojo y quedarnos solamente con la vegetación de la imagen. O lo que es lo mismo, o lo que es mejor, combinar varias bandas espectrales y obtener un índice de vegetación, que es lo que tenemos aquí. En este caso hemos calculado el NDVI, que es el Normalized Difference Vegetation Index, que es el índice de vegetación más utilizado. Es decir, para cada píxel cogemos los datos de la banda infrarroja menos los datos de la banda visible y lo dividimos por los datos de la banda infrarroja más los datos de la banda visible, teniendo al final un valor que se representa en la imagen y le damos una escala de colores. Entonces, al final lo que tenemos en pantalla es una imagen de donde realmente hay vegetación en la imagen. Por un lado teníamos la capa LIDAR sin edificios, que es esta que teníamos aquí, y por otro lado teníamos la capa anterior, que es la capa de vegetación. Lo que vamos a hacer es combinar las dos, de manera que solamente nos vamos a quedar con los puntos LIDAR, los puntos que tengan altura, que además sean de vegetación. Es decir, podemos descartar farolas, coches y demás cosas que ha detectado el LIDAR, pero que no es vegetación. Y nos quedaría esta nuestra imagen. Realmente sería la capa de los árboles. De la capa de vegetación hemos quitado la vegetación de menos de 0,5 metros. Había aquí un campo de fútbol que hemos visto que lo hemos quitado. O lo mismo es la capa LIDAR, hemos quitado todo lo que no era vegetación. Y el resultado que obtenemos es bastante bueno. Incluso ya vemos zonas donde se podrían posicionar los árboles porque se detectan. Sigue habiendo masa forestal que tendríamos que analizar con otro algoritmo. Para conseguir el posicionado, hemos desarrollado un algoritmo que procesa datos LIDAR filtrados, o sea, la capa anterior, y estudiando los máximos de zona y las pendientes del conjunto de nubes de puntos, nos da una estimación de las copas y de los ápices que podemos ver en esta imagen. O sea, al final lo que hemos conseguido es más o menos tener la forma de los árboles y el punto donde estaría el ápice o el punto más alto de nuestro árbol. Más o menos es el posicionamiento que queríamos obtener. Con esto ya habríamos conseguido nuestro objetivo. Solo tendríamos que exportar esta información a nuestro visor. Y por otra parte, lo que hemos dicho que queríamos saber es qué tipo de especie tiene cada árbol. Y ahora os voy a explicar un poco cómo lo hacemos. Para ello vamos a utilizar unas herramientas que están muy de moda, que es el Machine Learning, el aprendizaje automático, que es una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas para ello. Esta tecnología está presente en un sinfín de aplicaciones como las recomendaciones de Netflix o Spotify, las respuestas inteligentes de Gmail o el habla de Siri o Alexa. En definitiva, el Machine Learning es un maestro del reconocimiento de patrones. Dentro del Machine Learning están las redes neuronales, que es un conjunto de unidades llamadas neuronas conectadas entre sí para que se transmiten señales. Cada conexión lleva asociado un peso que multiplica el valor de salida y estos pesos se ajustan según se va entrenando el modelo para hacer un error cada vez más pequeño.
En resumen, lo que vamos a utilizar es una red neuronal que nos clasifique una imagen indicándonos a qué especie pertenece. Es decir, nosotros le vamos a suministrar una fotografía y lo que queremos es que nos dé un porcentaje de acierto y una clasificación. En este caso, pues con 0,93, que nos dice que es un Ligustrum japónico. Claro que para ello tenemos que entrenar nuestra red neuronal y para ello necesitamos un montón de imágenes parecidas a la que queremos clasificar, etiquetadas con su especie correspondiente. Y claro, ¿cómo obtenemos todo nuestro dataset? Al principio estuvimos mirando descargarlas de Google, pero claro, al final las imágenes no son parecidas, no son todo imágenes de calles, son imágenes con detalle, con hojas, esquemas, dibujos, con lo cual descartamos esa opción. Y tras varias búsquedas en Internet encontramos que había bases de datos de libre acceso, como la de Un Alcorque, un árbol, que es esta, donde encontramos un listado de 235.000 especies georreferenciados, indicando su especie y sus características. Realmente lo que encontramos es un listado donde nos indicaba qué especie y dónde está ubicada. Ese listado lo podríamos posicionar en un mapa, como hemos hecho aquí, y podríamos ver pues, dónde se encuentra cada árbol que hace referencia al listado. ¿Qué es lo que hicimos? Pues pensamos que como teníamos la ubicación de todos esos puntos que aparecían en el mapa, pues utilizando la API de Google Street View, pues, y que casi todas las imágenes, casi todas las ciudades tienen imágenes de Google Street View, pues dijimos que vamos a ver cómo podíamos ver esas imágenes. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, si vemos aquí el mapa de Google Street View y tenemos el punto, lo que tenemos que ver, se me ha movido, lo que tenemos que ver es sacar la foto que realmente nos interesa de ese punto. En este caso, si queremos localizar un árbol, claro, tenemos que ver la orientación, porque claro, sacamos la foto, al final lo que tenemos es una imagen en 360 grados y lo que queremos saber es la imagen en una orientación y en una altura. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver dónde se encuentra nuestro árbol, ver dónde se encuentra el coche de Google que ha hecho la foto, calcular la orientación y la inclinación y descargarnos esa imagen. Es lo que hemos conseguido. Al final son 2 puntos, al final por geometría consigues la inclinación, o sea, la orientación y la distancia y podemos descargarnos las imágenes. Antes de nada tenemos que filtrar todos los datos, estudiar el dataset que tenemos, ver qué especies nos interesan y descartar las especies que están fuera de los viales, que son las que nos podríamos descargar, pero una vez hecho el filtrado, pues ya tendríamos unas imágenes que nos hemos descargado. Entonces, al final tendríamos imágenes de este estilo. ¿Qué es lo que pasa? Que estas imágenes son como imágenes muy, muy generales y necesitamos imágenes con más detalle para poder entrenar nuestro modelo. Entonces, un primer paso que hacemos es utilizar un modelo de detección de objetos que hemos modificado para detectar árboles y pasamos todas nuestras imágenes descargadas. El modelo nos devuelve un archivo con las coordenadas de cada cuadro del objeto detectado para cada imagen. Como puede haber varios objetos en la misma imagen, nos quedamos con el cuadro más centrado de la imagen. Y nos volvemos a descargar. Bueno, a veces pasa que nos toca modificar manualmente la posición de los cuadros, porque claro, siempre pensamos que la inteligencia artificial es perfecta, pero muchas veces toca retocar las imágenes. Pero bueno, al final, una vez que tenemos el cuadro centrado, nos cogemos un zoom adecuado y nos descargaríamos las imágenes de detalle que son con las que vamos a entrenar nuestro modelo. Estas imágenes, como ya las tenemos etiquetadas porque pertenecen a la base de datos anterior, lo que hacemos es ordenarlas por carpetas, hacer una revisión manual por si hay alguna que no correspondiera a su categoría y hacer un entrenamiento. Entrenamos nuestra red neuronal. Vamos viendo qué error de precisión vamos obteniendo en cada etapa y al final obtenemos una matriz de clasificación donde podemos ver qué especies se detectan mejor y cuáles son más difíciles de clasificar porque son más parecidas. En este caso vemos que el plátano híbrido se detecta bastante bien, pero hay otras como el Ulmus plumilla, pues que se confunde con el Celtis australis o incluso con el Sophora japonica.
Con este modelo de entrenamiento, pues después de varios procesos y tal, hemos obtenido una precisión del 90%. Una vez que hemos entrenado nuestro modelo, pues ya podríamos pasarle una imagen, que es lo que queríamos, y al final obtener una predicción con una etiqueta con una probabilidad. Esta información la pasaríamos a nuestro visor y tendríamos el objetivo que queríamos pues conseguido. Además, os voy a mostrar también otras herramientas dentro del Machine Learning que hemos utilizado para este proyecto. A partir de una imagen monocular, una imagen de una cámara que podemos sacar con el móvil, pues podemos obtener un mapa de profundidad a través de una red neuronal que lo que hace, que ya está entrenada para detectar la profundidad, pues podríamos sacar la distancia, estimar la distancia a la que se encuentran nuestros objetos. Otro ejemplo, pues podemos entrenar un modelo para segmentar nuestros árboles y obtener métricas de altura, de ancho de copa y posición. Otro uso incluso, podríamos ir más lejos y entrenar nuestro modelo para que diferencie lo que es la copa de lo que es el tronco y sacar una métrica de diámetros y tener otras informaciones que son muy válidas para nosotros. A veces los datos obtenidos por los sensores no tienen suficiente resolución y tenemos que utilizar redes neuronales para aumentar la resolución de las imágenes. Aquí en la imagen pues vemos que hemos utilizado una red neuronal de superresolución para aumentar la resolución de esta imagen. Bien puede ser imágenes aéreas o imágenes de satélite. En este caso pues vemos cómo hemos aumentado la resolución de esta imagen de satélite de Sentinel-2. O incluso podemos llegar a resultados que son muy asombrosos porque esta imagen no se aprecia absolutamente nada y obtenemos al final esta imagen combinándola con la imagen anterior también. O sea, es un poco la mezcla de las dos cosas. Y también utilizamos pues, modelos para segmentar imágenes aéreas, para segmentar edificios, coches y árboles. La verdad que tenemos bastantes usos. Y con esto termina ya la presentación. Me gustaría recalcar la importancia que hay en el procesado de datos, sobre todo en el mundo forestal. Cada vez tenemos más datos que nos pueden proporcionar información muy valiosa si los tratamos correctamente con las herramientas adecuadas. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Carlos. Sí, queda pendiente hacer cuando sea una jornada con un enfoque más forestal, porque esto ha sido de arbolado urbano, ¿no? Que es un aspecto como light de lo forestal, yo que soy ingeniero de montes. Así que ya volveremos a contar con vosotros. Bueno, pues cierro la pantalla para presentar a nuestro último ponente, don Manuel Gallardo, que es físico, consejero de I+D en CESTEL y cofundador de eCustoms. CESTEL es el Centro Español de Servicios Telemáticos Sociedad Anónima y nos va a hablar de seguridad en barrancos de uso deportivo. Cuando quieras, Manuel. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, yo soy Manuel Gallardo. He estado relacionado con inteligencia artificial casi desde que acabé la carrera. Al ser director de innovación para defensa dentro de Indra y posteriormente en CESTEL, donde hemos aplicado sistemas de inteligencia artificial al procesamiento del lenguaje natural y a temas de seguridad basados en voz, en biometría. Y finalmente sigo siendo consejero de I+D en CESTEL y he fundado una empresa donde realmente estamos aplicando de nuevo inteligencia artificial para los temas de logística, para la automatización. ¿Por qué comento todo esto? Me ha llamado la atención la presentación inicial, que parecía que la inteligencia artificial era solo aplicable a los temas TIC y nada más lejos de la realidad. En realidad, con la presentación lo que quiero es un poco desmitificar la inteligencia artificial, porque parece que hacen falta sistemas muy complejos, una recolección desorbitada de datos para obtener algo que sea medianamente aplicable y, sin embargo, no nos damos cuenta que en nuestro entorno hay un montón de posibilidades donde se puede aplicar la inteligencia artificial, donde aporta un valor enorme a las empresas y realmente no son desarrollos tan complejos. ¿Vale? Yo creo que, como es el caso el caso práctico, que va a ser muy cortito y muy directo, que es el cálculo predictivo del caudal de agua, precisamente para evitar este tipo de problemas. ¿Vale? ¿Cuál es la problemática que hemos intentado abordar junto con la Escuela de Montes de aquí de la Politécnica? Pues las situaciones de riesgo en los barrancos. ¿Qué ocurre? La gente va a hacer barranquismo, no conoce las condiciones del caudal de agua, no conoce si ha habido precipitaciones, no conoce el estado de los cauces que están
adyacentes al barranco donde están realizando esa actividad deportiva, y ocurre pues que la anegación de esos barrancos, incluso las zonas de cultivo, sucede en cuestión de minutos, en cuestión de horas, produciendo unas subidas de nivel de agua que no están previstas y que llevan a cabo a todas estas noticias que estáis viendo, que ocurren año tras año, que afectan a una población que no es un determinado tipo de edad, porque podemos ver en la siguiente que afecta a niños, a grupos grandes, no solo en España, en Suiza, y año tras año se vuelven a producir este tipo de incidentes. Este es el problema que queremos resolver. ¿Cómo anticipar estas posibles situaciones y evitar muertes, situaciones de muerte? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que los diferentes barrancos, dependiendo de lo grande o lo potencialmente económicamente fuerte que sea la provincia, van desde que no tienen absolutamente ningún medio, se basan en la experiencia de los diferentes guías, de los operadores turísticos, lo cual implica que el operador turístico tiene que ir a mano, tiene que ir a pie a comprobar manualmente cada día cuál es el nivel del estado de ese barranco, pero eso solo vale para el día de hoy, no vale para anticipar qué va a pasar mañana, pasado mañana, dentro de 72 horas. En el mejor de los casos tenemos una escala en el cauce o incluso podemos tener medidores electrónicos que envían la información Wi-Fi, tanto a través del satélite, pero no siempre se dispone de esa conectividad, ¿vale? Aunque sí que es verdad que es el caso. En cualquier caso, todo esto son medidas reactivas que impiden anticipar qué va a pasar con ese barranco y además implican sistemas manuales que son costosos, tanto en recursos humanos como en recursos materiales. ¿Qué se utiliza de manera clásica? Una vez que se tienen esas mediciones, se han estado empleando sistemas estadísticos clásicos, pero un sistema estadístico clásico no es capaz de generalizar. Es decir, ante un cambio imprevisto de condiciones, si esas condiciones no las ha visto previamente, no es capaz de generar una respuesta adecuada. Ahí es donde entra la inteligencia artificial, en particular redes neuronales, que lo que hemos utilizado. Lo cual, esa falta de generalización, esa falta de anticipación lleva a errores superiores a un 30%, según el estudio que hemos hecho con el departamento de la Escuela de Montes. ¿Qué ocurre? Que además no conocemos esos modelos estadísticos, no tienen en cuenta las cuencas cercanas, no tienen en cuenta las precipitaciones en cuencas adyacentes, ni siquiera en la propia, no tienen en cuenta conexiones subterráneas, no tienen en cuenta situaciones de deshielo, con lo cual el modelado resulta insuficiente para poder hacer una predicción con suficiente precisión, ¿vale? Y no solo eso, sino que además no son capaces de tener en cuenta si previamente el estado del terreno ha estado humedecido. No es lo mismo que empiece a llover cuando una cuenca está seca a cuando una cuenca ya está saturada de humedad y absorbe mucha menos agua. Importantísimo. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta siempre es incremental. Esto al final, en las conclusiones, volveré a hacer otra vez hincapié en ello. Siempre se intentan abordar, o mi experiencia es que la gente intenta abordar los proyectos siempre empezando por arriba. Quieren el macroproyecto, que normalmente se demora 2 años, 3 años y al final nunca acaba funcionando. Mi consejo siempre es empezar con proyectos pequeñitos que demuestren el valor y poco a poco ir sumando cada uno de estos proyectos pequeños hasta que al final se tiene un sistema complejo que es capaz de dar mucha más información de la que se esperaba al principio. Pero realmente implementando un proyecto pequeño, donde se demuestre el valor y donde ya mejore la automatización y mejore la competitividad del sistema, es más que suficiente para ir avanzando. ¿Cuál fue nuestra primera propuesta? Bien, vamos a evitar tener que ir a medir manualmente la altura del cauce del río. ¿Cómo hacemos eso? Aprovechamos las cámaras que están instaladas en los cauces, que nos envían información, y sobre esas cámaras, sobre la imagen que recibimos de esas cámaras, aplicamos una red neuronal cuya innovación fue meter mecanismos de atención sobre esa red neuronal convolucional para poder determinar cuál es la altura del agua en ese cauce. Y eso lo hicimos por cada uno de los cauces. ¿La problemática que se presenta? Pues como podéis ver en las imágenes, tenemos desde imágenes que están tomadas con infrarrojo durante la noche, el cauce totalmente seco, situaciones de lluvia en la cual la imagen es borrosa. Todo eso se enfrentó mediante el uso de redes neuronales convolucionales y el resultado, los detalles me los salto. Si alguien luego tiene dudas de cómo se implementa una red neuronal de este tipo, estaré a vuestra disposición para cualquier pregunta. Vale, pero el resultado es este. Fijaos, quizá los colores no son los mejores, el color azul clarito es lo que predice la red neuronal,
El azul oscuro es el dato real que se midió manualmente en el cauce y fijaos que da una estimación con una precisión inferior a un 4% de error, sin necesidad de tener que ir a comprobarlo, simplemente con la imagen, en cualquier condición, tanto de noche, con lluvia, con niebla incluso, con días soleados, las sombras. Es capaz de superar todo eso y generalizar el resultado independientemente de la calidad de la imagen que se recibe. Siguiente paso. Una vez que habíamos conseguido esto y funciona, ¿cuál era el objetivo? El objetivo es intentar anticipar qué va a pasar en función de las precipitaciones que se han recogido en los días anteriores y el estado del cauce, es decir, cuál es el nivel de agua previo junto con las precipitaciones, para poder anticipar a los servicios de emergencia si va a haber una subida en los próximos días. Cuando digo los próximos días, se puede hacer con diferentes estimaciones. Los 30 siguientes minutos, 6 horas, 12 horas, 24 horas, lo que se precise también en función de la densidad de datos que se disponga para el entrenamiento. Y no es complejo, no es en absoluto complejo. Realmente estamos utilizando redes recurrentes neuronales con pocas capas LSTM y con esto conseguimos un resultado como el que se ve en esta imagen. La línea azul son los datos reales, medidos manualmente. La línea naranja eran las estimaciones que iba sacando la red neural durante el entrenamiento, pero la línea verde ya no hay entrenamiento que valga. Directamente con la recogida de las precipitaciones de las estaciones pluviométricas que hay en las cuencas de alrededor, 27 estaciones pluviométricas, éramos capaces de anticipar, fijaos, entre un 2 y un 10% de error cuál iba a ser el estado de ese cauce, la altura del cauce del agua en las próximas 72 horas. Con lo cual, es fundamental a la hora de todas las explotaciones turísticas de la zona saber que los próximos días si va a ser viable o no va a ser viable llevar a las personas de turismo, de barranquismo en esa cuenca. No solo eso, sino que al tener en cuenta las 27 estaciones pluviométricas de los alrededores, también el modelo es capaz de ver cómo afecta el estado de las cuencas adyacentes, de las lluvias en cuencas adyacentes a la que tenemos, cosa que los modelos clásicos hasta la fecha no han sido capaces de hacer. ¿Cuál es la propuesta 3? La propuesta 3 es todo el conjunto. Tenemos las estaciones pluviométricas, tenemos la captura de la imagen, somos capaces de hacer predicciones de agua para ese cauce en cualquier momento. Y esto extendido a todos los cauces en los que hay explotación turística. El equipo, si os fijáis, el equipo no ha sido grandísimo. Ha sido el equipo del Departamento de Ingeniería de Gestión Forestal y Ambiental, con José Luis, con José Carlos y Paula, y por el lado de Cestel simplemente estábamos 2 personas. Datos. Es verdad que lo veremos a posteriori. Es fundamental la calidad de datos. Realmente, si os fijáis, en todas las presentaciones que se han hecho, casi se pasa más tiempo buscando datos y que sean de calidad suficiente o incluso generándolos artificialmente, que es un tema muy importante, porque realmente si no se disponen de datos, pero se puede generar artificialmente, la red neuronal generaliza de la misma forma. Lo que se ha demostrado es que la inteligencia artificial mejora la capacidad de predicción de los modelos clásicos, pero en casi un orden de magnitud. Los modelos que genera son capaces de generalizar, pero es muy importante no intentar abordar el problema grande, el problema mayor desde el principio, sino descomponerlo adecuadamente en subproblemas que sean fácilmente implementables. Nos ayuda a descubrir incluso relaciones y dependencias que no sabíamos que existían, y no me estoy refiriendo solo a este caso, a este business case, a este caso de uso, me estoy refiriendo a toda mi experiencia a lo largo del uso de inteligencia artificial, en particular redes neuronales. Es posible matemáticamente saber cuál es la relación del resultado respecto a las diferentes variables que entran como datos. Con lo cual descubrimos que nuestros resultados, los resultados dependen de determinadas variables que nunca hubiésemos podido imaginar. Y es fundamental. Porque cambia también cómo enfoco mi empresa, la atención que dedico a esos datos en mi empresa. No solo me sirve para hacer un análisis a posteriori, sino que es fundamental para en entornos de tiempo real para el soporte de la toma de decisiones críticas. En este caso es para salvar vidas, pero en cualquier otro modelo de negocio puede ser para tomar decisiones estratégicas o incluso reaccionar antes de que ocurra lo que está pasando, como ha comentado antes Belén también en la parte de defensa. En mi opinión, es decisivo. Es decir, yo que tengo mucha relación con empresas extranjeras e internacionales, todo el que no se suba a la tecnología de inteligencia artificial no tiene futuro. No tiene futuro porque todas las empresas que implementen sistemas de inteligencia artificial van a ser capaces de anticipar y reaccionar de manera automática
mientras que el resto de empresas que no tengan este tipo de tecnologías van a estar pensando qué hacer y nunca van a dar una respuesta suficientemente rápida. Para mí es decisiva. No es compleja y es decisiva. Por eso me refería al principio que yo creo que hay que desmitificar un poco el uso de la inteligencia artificial. Temas fundamentales a tener en cuenta, como hemos comentado, la calidad de los datos, cómo la voy a desplegar en producción, hay que pensar bien cómo se va a hacer ese despliegue y muy importante también cómo se va a hacer el mantenimiento del entrenamiento, cómo voy a reentrenar. Esto no es algo que hago un entrenamiento, funciona y lo dejo para siempre. Hay que continuamente alimentar de datos, continuamente ir vigilando la evolución de ese entrenamiento para tenerlo actualizado y que sigan siendo conclusiones válidas a las que llega la inteligencia artificial. He ido muy rápido, pero cualquier duda que pueda surgir, ahí está mi contacto para cualquier cosa que no haya quedado suficientemente clara. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Bueno, pues gracias a lo rápido que ha sido, que no ha sido muy rápido, ha sido bien, a buena velocidad, pues hemos cumplido el horario perfectamente. Bueno, pues tenemos el tiempo de preguntas y voy a romper el hielo yo haciendo una que tenía anotado y le dije a Belén que tenía una pregunta para hacerte. Aunque no es mía, es de Juan Andrés Hurtado, un compañero del Comité de Sociedad Digital, que me dice: sabiendo que la inteligencia artificial es en realidad una tecnología de automatización y que como toda tecnología va mejorando, el auge del debate ético sobre las armas autónomas en comparación con otras armas, ¿está realmente justificado o es mero alarmismo? Micrófono, Belén. Está claro que ese es un debate que dentro del marco de defensa, ¿no?, se da en todos los foros, ¿no? Pues yo lo que he leído hasta el momento de lo que son las armas letales y en los informes, por ejemplo, de los congresos americanos, ni siquiera se plantean todavía el uso de sistemas de armas letales automáticas, ¿no? Se la plantean en algún momento en entornos donde las comunicaciones son degradadas y no pueden, diríamos, actuar de forma directa, ¿no? Entiendo que dentro de ese marco la utilización de sistemas de arma irá en línea con los debates de ética y con los derechos internacionales que están actualmente en estos momentos, ¿no? De acuerdo. No es mi campo, de todas formas, yo estoy más metida en el campo del mando y control, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que parece que surge en todos los foros, ¿no? El tema de las armas automatizadas y, digamos, desde mi punto de vista personal, yo creo que será difícil que eso lo veamos. Por el control que habrá que tener sobre eso, ¿no? Quizás yo no soy tan optimista, no sé. Como dice la pregunta, es un debate ético y de confianza en el ser humano y la responsabilidad de los gobernantes, etc. Bueno, tengo una pregunta muy concreta, a lo mejor se queda sin contestar. Me la pregunta José Javier Sevilla, uno de nuestros asistentes. Respecto a los usos de la inteligencia artificial, en ISDEFE se ha comentado el mantenimiento preventivo. Como ingeniero mecánico he aprendido que en algunos sectores la detección de grietas es prioritaria. ¿Conocen algún estudio similar a este mantenimiento preventivo en detección de grietas? Gracias. Yo quiero apuntar que yo no solo he oído hablar de mantenimiento preventivo, sino predictivo, que es en lo que puede aportar más la inteligencia artificial, ¿no? Corregidme, si queréis. Sí, efectivamente, en el tema del mantenimiento predictivo va a tener muchísima utilización, pero por distintos campos de la inteligencia artificial, como he comentado antes, en el caso de la inteligencia acústica, ¿no?, para la detección de anomalías en turbinas o en motores, el uso de, por ejemplo, la integración con el IoT para la detección de ser capaz de detectar situaciones por anticipado, o en el caso que, como comenta, de sistemas de visión por ordenador que puedan actuar sobre áreas extensas y detectar anomalías, ¿no?
Nosotros mismos dentro de ISDEFE, una de las pruebas de concepto que tenemos en marcha es el uso de un prototipo de una prueba de concepto rápida para la detección de anomalías en carreteras, ¿no? Sí, de ahí, en mi caso no puedo dar el nombre de la farmacéutica, pero sí estamos trabajando de hecho con una farmacéutica, precisamente lo que quiere hacer es un mantenimiento predictivo. Y lo que pretende precisamente es buscar grietas en grandes turbinas que utilizan para los diferentes componentes. Entonces lo que se utilizan son pequeños sismógrafos que detectan vibraciones. ¿Y cuál es la complejidad? La complejidad que se tiene a la hora de vincular vibraciones y cantidad de vibraciones, intensidad de las mismas, con la aparición de grietas es la disposición de esos datos, o sea, la disponibilidad de los datos. ¿Por qué? Porque no son averías, no son sucesos que ocurran muy a menudo, afortunadamente. Entonces, no tanto la cantidad de datos, sino como el histórico de datos. Es fundamental tener un histórico suficiente para poder entrenar bien un sistema así. Aprovechando que tienes la palabra, Manuel, me pasan una pregunta. ¿Cómo se relaciona el sistema que habéis desarrollado con los SAI, Sistemas Automáticos de Información Hidrográfica? Sí, realmente son fuentes de datos. Realmente son fuentes de datos. Nosotros estamos usando ahora sistemas, estamos conectados a las estaciones pluviométricas y estamos midiendo el caudal de agua a partir de las fotografías que nos mandan las cámaras conectadas a satélite, pero realmente si recibiésemos esos datos desde un site, lo único que habría que hacer es incorporar esa información, si se dispone, a la red neuronal y entrenarla con esos datos. Realmente la fuente de datos es menos. Lo que importa es que el dato sea real y válido. De acuerdo. ¿Alguno de los que tenéis micrófono queréis plantear algo mientras yo busco alguna pregunta más que las tengo? Bueno, pues una pregunta que tengo es así como muy general y desde un ingeniero muy profano, que es mi caso en la inteligencia artificial. Estoy aquí más por curiosidad que por conocimiento. Me gustaría saber si matemáticos, físicos, ingenieros informáticos y no sé cuántas otras profesiones están más implicados, formados, motivados en desarrollos e investigación en inteligencia artificial que los demás ingenieros de las ramas tradicionales, que somos los que mayoritariamente estamos en este instituto. ¿Cuál es vuestra percepción al respecto? Los matemáticos, los físicos, los ingenieros informáticos, por su programa de estudios, vienen ya con un bagaje y una formación previa en inteligencia artificial o que les capacita para entrar en ello, o partimos todos de un punto de salida bastante común, estos licenciados y los ingenieros civiles clásicos. Yo soy físico, no voy a ser muy objetivo, pero... Venga, te animo a que sea subjetivo incluso. Yo vengo estudiando inteligencia artificial desde el año 95, ¿vale? Incluso quizá un año antes, incluso desde el 94. Más que nada porque no era un tema, no es de un soporte informático. Es verdad que se asocia mucho ahora mismo a la informática, pero realmente lo que tiene es una base matemática que tampoco es compleja, es cálculo matricial, no tiene mucha más historia, es cálculo matricial con estadística. Entonces eso siempre ha sido más del dominio matemático y físico, pero lo que ocurre es que ahora mismo con la cantidad de frameworks que hay disponibles, con la cantidad de desarrollos que hay disponibles, realmente esa parte casi incluso puede quedar obviada. Lo único que hay que hacer, y yo creo que eso es mucho más ingenieril, buscar aplicaciones, dominios y problemas a los que sea aplicable y no tienen por qué ser especialmente enrevesados, como hemos comentado antes en la presentación, y en los que aporta realmente mucho valor en cosas que, bueno, es que mi experiencia realmente, no sé si el resto de ponentes opinará igual, no se está utilizando en sitios donde realmente con un desarrollo sencillo el valor, la ganancia que aporta es enorme. Es enorme. Respecto a, y ahora sí que me gustaría dar un matiz un poco futurista, no va a ser para dentro de 2 años, no va a ser para dentro de 5 años, pero quizá para dentro de 10 años, cuando empiece a ser la computación cuántica algo un poco más alcanzable,
la capacidad que va a tener la inteligencia artificial junto con la capacidad computacional de los ordenadores cuánticos es inimaginable. Es decir, si ahora mismo se está consiguiendo lo que se está consiguiendo, varios cientos de miles de neuronas, en los sistemas más complejos, millones de neuronas, con un ordenador cuántico que va a multiplicar por 50 la capacidad de cálculo, la capacidad de la inteligencia artificial yo creo que va a ser espectacular, espectacular, mi opinión. Pues mira, tenemos programada para el 18 de mayo una jornada sobre computación cuántica a cargo de un compañero nuestro catalán y una serie de colaboradores todos de esta región. O sea que este tema también está entre nuestros temas. Quería preguntarle, quizá a Carlos Barrera, una pregunta que me hacen aquí que no me la dirigen directamente para ti, pero como tú has hablado de las redes neuronales, me dice, he trabajado como delineante y proyectista y sé que hay redes neuronales capaces de interpretar y generar textos, códigos de programación, rostros o imágenes, lo que tú has visto. ¿Conocen alguna red capaz de generar diseños de productos o mecanismos? Muchas gracias. Vale, a ver, yo quería también comentar un poco de la pregunta anterior, que en mi caso, yo soy ingeniero industrial y no soy ni físico ni matemático y llevo un año con esto de la inteligencia artificial, que realmente no es difícil, no requiere una base matemática muy fuerte y además hay muchísimas cosas que ya están hechas. Es solo buscar y cómo adaptarlas, es decir, la visión artificial, la detección de objetos, lo que me estabas preguntando ahora de generación de diseños, y hay muchísimas cosas que están saliendo que incluso son de código abierto, en que solo tienes que modificar 4 líneas de código, no tienes ni siquiera que construir la red neuronal. Directamente, incluso tienes hasta modelos entrenados en que ya solo los tienes que probar. Entonces, es más o menos sencillo iniciarse con esto y tener unos resultados muy buenos, sobre todo en temas de esto, que mucha gente piensa que es muy complicado, que hace falta conocimientos previos y tal, y sí que es necesario un poco de saber programar o tener cierta soltura con lenguajes de programación para interpretar o para modificar código, pero no hay que entrar en una profundidad aplastante, diseñar redes neuronales y poner capas y no sé, eso es bastante, yo creo que se puede ir aprendiendo, no es necesario para esto. Y en cuanto a lo que has dicho de diseños ¿alguna red capaz de generar diseños de productos o sí. mecanismos? Ahora salió hace no mucho, salió una red que lo que hacía era a través de lenguaje, tú le decías que querías que te dibujara una silla con forma de aguacate y te generaba un montón de imágenes que estaban basadas o sea, que no existían, que eran realmente creadas con un montón de combinaciones que eran asombrosas. No me acuerdo exactamente quién lo hacía, si era OpenAI o era la red de Google, pero es que hay muchísimas cosas que es que son asombrosas. Bueno, de hecho, según hablamos y he leído la pregunta, un compañero nuestro del comité, Juan Andrés Hurtado, espero no dar un patinazo al decir esto, tiene una empresa en la que aplica inteligencia artificial al diseño de mecanismos y de productos. O sea, es casi una pregunta para decir, sí, le conozco y está aquí en la audiencia y además es amigo mío. O sea que si esta persona quiere llegar a un detalle de conocerle, pues que me vuelva a escribir y le paso el contacto. Sí, en este caso concreto lo que debería mirar son redes GAN, que son redes redes neuronales adaptativas generativas, en inglés GAN. La problemática, las redes GAN es lo que se está utilizando ahora mismo en los deepfake. Son capaces de emular a partir de unos datos, son capaces de crear incluso contenido nuevo. La problemática en este caso es cómo validas o qué algoritmo de validación utilizas para que el diseño que has realizado sea correcto.
para que aprenda a generar cada vez mejores diseños. Y ahí ya la cosa se puede complicar un poquito más. De acuerdo, Manuel. Tengo una última por mi parte. El público general no percibe o percibimos aún lo que la inteligencia artificial está influenciando o condicionando nuestras vidas, también facilitándolas, se supone. ¿Qué aplicaciones existen o están próximas a estar entre nosotros que se pudieran ver y percibir ampliamente por el gran público como inteligencia artificial? Precisamente para contrarrestar eso de que Carlos acaba de decir, de que no es algo complicado, no es algo sofisticado. Ponedme unos cuantos ejemplos que la gente diga. La gente lo va a entender no como tecnología sin más, sino como inteligencia artificial. Hay un montón de ejemplos. Cuando se está escribiendo en el WhatsApp, el predictivo que está haciendo el WhatsApp es inteligencia artificial aplicada. Cada vez hay más sistemas de atención telefónica que no hay un humano detrás. Lo que hay, y no me estoy refiriendo a las IVRs típicas, son sistemas más avanzados que directamente están reconociendo lo que les está preguntando esa persona por teléfono y lo redirigen al departamento adecuado. En los sistemas 112 en CESTEL, una de las cosas que se hacen es todas las comunicaciones de emergencia se transcriben automáticamente utilizando inteligencia artificial. Incluso se hace un resumen de las últimas, o sea, de las llamadas del día o de las llamadas de la noche y se clasifican por prioridad para que el responsable cuando llegue sea capaz de ver cuáles han sido las llamadas y las más prioritarias. Se utilizan en todos sitios casi sin darnos cuenta. Sí, pero esos son los ejemplos que me suelen contestar, pero que yo sigo pensando que el gran público, cosas que no le hablen a él, que no le digan, no te metas en este barranco que suene una alarma porque le detecte, eso ya sí, ¿no? Dirían, los coches que conducen solos, ese sí sería un ejemplo típico de inteligencia artificial que cualquier persona sin formación diría, este coche es inteligente. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Más allá del coche autónomo, pues si vosotros que estáis trabajando en ello podéis traer alguna, quizá inminente, a lo mejor no está todavía extendida en la sociedad, pero va a estarlo pronto. Muchos sistemas antifraude, por ejemplo. Sí, recomendaciones de música o de películas. Es que no sé si eso es lo obvio, es que tampoco... Sí. Vale. Tengo claro que poco a poco unos lo percibiremos más, otros más tarde, pero sí, el concepto de inteligencia artificial lo estamos viendo por muchos ámbitos. Es que quizá la gente no es consciente de que están utilizando sistemas de inteligencia artificial sin darse cuenta que lo están utilizando. Ahí está. Me incluyo en esa gente. Porque ya nos parece algo, bueno, tecnología. Es que la tecnología hoy día hace... Pero no todas las tecnologías son inteligencia artificial, claro. Todos los sistemas de recomendación de Amazon o de otras compañías es inteligencia artificial también. Spotify, todos los sistemas de recomendación de nuevos productos. La propaganda que recibimos en el correo, la navegación que se hace en las páginas web de compra, todo eso queda registrado y luego, sin nosotros darnos cuenta, toda esa información que dejamos se analiza para mejorar las páginas web, por ejemplo. Sí, todo eso de marketing, hay muchísima inteligencia artificial inicial, pero hay muchísima. Colores, formas que inducen una respuesta. Estoy de acuerdo. Bien, pues un pequeño turno de preguntas abierto. Si alguien quiere lanzar alguna por el chat, que yo la pueda ver y pasar a los ponentes. Gustavo, ¿quieres decir alguna cosa casi ya de cierre? Por mi parte, bueno, sin ninguna pregunta, agradecer a los distintos intervinientes y que se pone de manifiesto de que la inteligencia artificial está en múltiples facetas, ¿no? Evidentemente, dependiendo de la faceta en la que se encuentre, si no está trabajando con pequeños sistemas que añade valor, y ese es el mundo que ve, pues eso es inteligencia artificial. Pero también hay otro sistema de inteligencia artificial con una visión más general y mucha más polivalente y mucho más sofisticada. Lo cual no quiere decir que las que no lo sean no tengan valor, evidentemente. Es que lo que tú preguntabas
¿Notamos o no notamos? Evidentemente hay muchas cosas que no notamos o no somos conscientes, digo, en general, de que están siendo manejadas a través del sistema de inteligencia artificial, pero se pueden poner, no son muchos ejemplos de forma magnificante, ¿no? Pensando en elementos que tienen que ver con la bioingeniería o elementos que tienen que ver con el propio tratamiento neurológico en sí, no por redes neurales de las personas. El campo de información es inmenso, ¿no? Lo único que pasa es que en algunos casos, muchos, la repercusión que tiene social del individuo que la sufre, no solo la disfruta, pues es un aspecto, como yo antes he dicho y que es resumen reconocido, que hay que tener en cuenta en todos los factores. Y como el elemento que hay, básicamente, un elemento matemático estadístico, ahora que se decía de la vacuna de AstraZeneca, no, es que hay un porcentaje muy bajo de personas que le da, pero claro, el porcentaje que le da, muy da, si te da a ti, ya la cosa cambia, ¿no? Es lo mismo que también, que tenemos el sistema aeronáutico, la probabilidad de que un avión se caiga, etcétera, etcétera, es de tanto por ciento. Los que hemos trabajado con sistemas de calidad total en el mundo japonés, pues el 0,00% no nos vale las partes por millón. Es cercano al 100, ya sé que eso es imposible, pero que esa visión hay que tenerlo. Y precisamente el entrenar, capacitar un sistema de inteligencia artificial para unas estimaciones, digamos, suficientemente confiable y segura, pues requiere pues, una gran depuración de datos, una gran depuración del propio sistema de validación, una gran validación del sistema de automático, de automatismo o entrenamiento propio o elaborado, que tiene una complicación grande. No se trata solamente de reconocer la voz, que nos dé un mensaje, que lo derive, o que en función de nuestros gustos, lo que compremos y demás, nos ofrezcan distintas opciones, ¿no? Que algunas veces nos dan la lata más que simplificarnos la vida. Pero bueno, realmente eso es lo que hay, eso vino para quedarse. También es verdad que los sistemas que hay para colaborar del mismo sistema, que hay procedimientos que van, como decía en el caso de Belén, para detectar cierto tipo de fraude o cierto tipo de condiciones, son contramedidas que se pone que también están basadas en inteligencia artificial. Este es un ciclo y un mundo que no para. Lo que pasa es que algunas veces un sistema experto automatizado, ¿sí? Pues también tiene unas condiciones de inteligencia artificial que, bueno, se pueden entender como tal, ¿no? Pero para algunos que hemos llevado trabajando en esos temas, pues no lo es tanto, ¿no? Evidentemente, aunque evidentemente aporte valor, aunque evidentemente resuelva la problemática de un determinado área, de un sector, que es una también de las riquezas que tiene todo este asunto. Es decir, que esto está tan transversal, es tan extendible, tan fácilmente asimilable y manipulable en algunos casos, que es donde tenemos que prestar suficiente atención y poner los esfuerzos correspondientes para formarnos. Yo no quería contestar en el tema de la formación, a pesar de estar llevando 35 36 años en la universidad, porque efectivamente para cualquier cosa no se requiere a lo mejor un tratamiento salvo matemático, estadístico, físico, depende de la naturaleza de lo que esté haciendo, evidentemente. Pues si no tiene que tratar un tema de problemática de marketing, como apuntaba Luis, porque tiene que conocer esos temas, ¿no? Como decía Carlos, evidentemente yo tengo muchas herramientas de código abierto, y es una de las razones que hay, y datos a disposición para que se manejen esos datos, hagan ordenamiento y ese tipo de información. Pero sí es verdad que para algunas aplicaciones, como estamos diciendo, diseñar o decía Belén, según el sonido que tenga, pues puedo detectar un elemento predictivo. También, no sabéis, en algunos casos, en la pandemia, pues tosiendo al lado del teléfono y demás, pues capaz de detectarme si tengo COVID o no lo tengo, ¿no? Evidentemente, todos esos son los mecanismos que requieren una cierta complejidad y un cierto tratamiento, el detectar, pues bueno, por muchas razones que no quiero extenderme ahora en esos temas. Y evidentemente, aunque en algunos casos la gente que sigue la informática y otros elementos afines pues tienen un camino ya bastante avanzado porque conoce de programación, conoce los medios. Fijaros que cuando tú dices, Carlos, que tiene el sistema abierto, es que alguien ha tenido que crear ese programa, esa aplicación antes, obviamente, ¿no? No algo así. Y cuando alguien lo utiliza como tal, como una herramienta, como cogemos nosotros una pluma o un bolígrafo para escribir, es una herramienta que tenemos a nuestra disposición para que lo haga. Eso es otro de los elementos que hay de la gran transversalidad y universalidad que tienen los elementos de la inteligencia artificial y el camino que nos queda, que a medida que aumente la potencia de computación, a medida que aumente la interrelación de la potencia de las comunicaciones con el 5G, o ya se habla del 6G, pues evidentemente todo eso significará un refrendo más y se aparecerán nuevas cosas que ahora mismo pues no están ni siquiera pergeñadas o imaginadas cómo se van a desarrollar. Por mi parte, nada más. ¿Tenías alguna pregunta? Vale. Y también la respondo. Pues, a ver que tengo eco.
a mí me gustaría sembrar un poco una polémica con el tema de la ética que hemos comentado, ¿vale? Me gustaría mencionar que una de las potencias en inteligencia artificial es China, no solo por la cantidad de habitantes que tiene, sino porque no tienen, y no sé cómo decirlo políticamente correcto, ciertos remilgos que tenemos en Occidente a la hora de aplicar este tipo de tecnologías, ¿vale? Y yo creo que es algo importante a tener en cuenta. Solo para que os hagáis una idea, en todos los colegios en China hay cámaras. Y las cámaras están enfocando a los alumnos y detectan si el alumno está prestando atención, si se duerme, si se aburre. Lo dejo caer solo como punto de discusión. A ver si resulta que en Occidente nos vamos a quedar atrás por ser excesivamente cautos. Y es para sembrar polémica, no significa que yo crea lo que estoy diciendo. Bien. Vaya tema que has puesto encima de la mesa. Sí, pero eso Sí, que comentas, Manuel, es una de las características de idiosincrasia de una cultura y unos procedimientos que son establecidos y que afectan a muchas otras cosas. Evidentemente también, al sistema o la gobernanza que tenga sobre esos países. Eso no es un tema fácil, es polémico. Aquí se trata también, una jornada de esta, es dar una visión bastante general y particular de por dónde se puede uno ir moviendo y demás, ¿no? Y esos son aspectos a considerar que no tienen fácil solución, ¿no? Es decir, hacer extrapolable lo que pueda ocurrir en China a lo que pueda ocurrir en cualquier país del mundo occidental, pues no es tan fácil, ¿no? Sin entrar ya en procedimientos puramente éticos de conveniencia, ¿no? Hay cierto tipo de cosas que, y efectivamente Europa es demasiado, siendo occidental también, la parte de Estados Unidos, con respecto al tema de protección y de intimidad de los datos, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Que en algún momento, pues, dejará de serlo o será más laxa, no lo sé. Yo ahí no tengo la vocación de especular, ni mucho menos de adivinar. Y ahí quería comentar que, de hecho, la Unión Europea tiene ahora mismo publicado ya una guía de principios éticos que se deben de tener en cuenta en todo sistema de inteligencia artificial, ¿no? O sea, que efectivamente es una preocupación para Europa y pues, está actuando, y eso probablemente nos ralentizará, ¿no? Con respecto a otras naciones como puede ser Estados Unidos y, por supuesto, China. Sí, no solamente, Belén, una recomendación en un procedimiento de normativa y principios éticos, sino un sistema de gestión de aplicación de inteligencia artificial. Es decir, lo mismo que está la ISO 14000, la 9000, la no sé qué, va a haber una norma que tardará un par de años seguramente en establecerse, que dirá que cualquier sistema de los que aquí tanto Carlos como Manuel, o cualquier otro mismo habéis comentado, debe ser susceptible de aplicación para normalizar, estandarizar ese tipo y validar ese tipo de productos, ¿no? También. Vivimos en Europa, ¿no? Estamos en Europa, hay cosas buenas, cosas malas, cosas que van más lentas, pero esta es como la situación, ¿no? O sea, que, yo con el tema de decir, las cámaras, que trabajo en empresas, esa problemática de que se duerme, no se duerme, que falta el trabajo, que no sé qué, en empresas como fábrica, que yo también he estado en Indra los últimos 9 años, y 35 en Fujitsu, pues algo que, y Fujitsu es bastante oriental, no se lleva a cabo. Bueno, no, es un tema de tener en cuenta el atraso que podamos tener o las dificultades que podemos tener, pero toda la vida, como muchas cosas, tiene que sopesar ventajas e inconvenientes, y los fines deben estar cuantificados, especificados y establecidos, ¿no? Para saber el comportamiento de las personas. Que a mí me gustaría comentar que igual que vemos que, como has comentado antes, Manuel, que China tiene cámaras para identificar a la gente, también hay otro grupo de gente que está investigando para hacer lo contrario, para sacar máscaras, para que no te detecten, para hacer deepfakes, para detectar deepfakes. O sea, que es como dos industrias que van, siempre avanza uno, pero luego el otro también avanza. Está siempre la contrarréplica a todas estas cosas, que muchas veces pensamos que la inteligencia artificial va a solucionar todo, pero luego igual tampoco es la solución, porque se ha encontrado otra cosa, que lo que pasa un poco con los deepfakes. Ahora mismo dicen, es que pueden sacar un deepfake de una persona en una situación muy, muy comprometida, pero dicen, es que igual, como hay tantos, va a llegar un momento en que saquen una cosa que sea verdad y vas a decir, pues es un deepfake, y ya realmente ha perdido la inteligencia artificial, porque dices, es que ya no compensa, ¿sabes? No sé si entendéis un poco lo que
lo quiero decir. Seguro que Belén sabe más, pero uno de los usos de la inteligencia artificial es precisamente combatir la desinformación. No solo generarla, sino también detectarla. Sí, efectivamente parece que muchísimas Fuerzas Armadas, vamos, muchos de países relevantes, pues están creando unidades, ¿no?, para poder combatir con ellos, ¿no? Tener a disposición de herramienta que me permita detectar las fake news, pues porque al final son elementos que influencian a la ciudadanía y crean desinformación, ¿no? Bueno, señoras y señores, las 8 suele ser un poco la hora que marca el que empiezan a bajar la audiencia en un pequeño goteo. Y como estamos ya con el debate coloquio, tenemos todavía 44 participantes. Me van entrando algunas preguntitas como ¿a quién se le ha ocurrido aplicar la inteligencia artificial a las fluctuaciones de la bolsa? Bueno, esta yo mismo le he contestado porque yo he invertido en bolsa mediante robots, no con mucho éxito. Y le digo, pues eso se le ha ocurrido a muchos, porque hay cantidad de robots de inversión bursátil y en derivados, en CFDs, en índices, pero claro, es tan difícil aprender y tener inteligencia en algo que es caótico, psicológico, pero bueno, llegará también a perfeccionarse en la inversión. Pues entonces, si os parece, y si te parece, Gustavo, clausuro yo el webinar. Os doy muchas gracias, Manuel, Carlos, Luis Bellido y Belén. Y bueno, como ya quedan los contactos hechos, dime. Alex, quisiera darle las gracias, lo he dicho anteriormente, pero muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Belén. Y lo que necesitéis del instituto, que podemos participar, pues seremos bien agradecidos. Sí, de una forma no oficial queda formado aquí un grupo de contacto, por lo menos para mí ya tengo vuestros contactos. Para cualquier cosa que considere interesante, el resultado de la encuesta, pues os pasaré el enlace cuando ya lo tenga Luis. Oye, por si lo queréis ver, qué estadísticas salen, ¿no? Y cualquier cosa, otras jornadas que podamos hacer, otras aplicaciones en el medio natural, en fin, quedamos contactados. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a los asistentes también. Buenas noches.